Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Edición Francisco Salamone. La identidad de los pueblos es una amalgama de sus obras, valores, leyendas, narraciones e historias. Son muy pocos los creadores que por la cantidad y relevancia de su obra alcanzan un lugar privilegiado en el imaginario social de una nación. El ingeniero arquitecto Francisco Salamone es uno de los protagonistas de la imagen de la arquitectura moderna en la Argentina. Personajes como Salamone nos desafían con su obra a reflexionar sobre el sentido profundo de ser argentinos. Francisco Salamone se formó como arquitecto e ingeniero en la Universidad Nacional de Córdoba en las primeras décadas del siglo XX. Vivió y desarrolló sus primeras obras en las sierras cordobesas, con una interpretación muy personal del estilo neocolonial, solicitadas por privados y dedicadas a la infraestructura recreativa. Pero antes de incursionar en la provincia de Buenos Aires, lugar donde deja el conjunto más destacado de sus obras, es en la Córdoba agrícola donde enfrenta el desafío que lo transforma en el Salamone que impuso una marca. Tanto la ciudad de Villa María como Las Varillas lo convocaron para que diseñe y realice obras públicas, obras que le den forma y carácter a la presencia del Estado. ¿Cómo interpreta Salamone el desafío de la obra pública? ¿Cuáles eran las condiciones históricas, políticas y sociales en las que le toca darle forma a la presencia del Estado? ¿Por qué se puede decir que en la década de 1930 Salamone revoluciona la imagen del Estado liberal, el cual había sido constituido en el país con la instauración de la República hacia fines del siglo XIX? ¿Cómo imaginó el Estado la generación del 80? ¿Cuál era su ideario y las formas arquitectónicas que lo representaban? Para comprender la imagen disruptiva, moderna de la obra pública que emprende Salamone, es necesario retrotraernos al Estado previo, al Estado liberal de fines del siglo XIX. ¿Qué problemas vino a resolver aquella generación del 80? Para las grandes presidencias liberales, cuando digo las grandes presidencias liberales, el pensamiento que arranca en Sarmiento, que se consolida con Mitre y que va a llevar a su cúspide con Roca. Gobernó mientras fue presidente 2 veces en 2 periodos constitucionales completos de 6 años. La institucionalidad del país va a implicar edificar las sedes de los 3 poderes que fija la Constitución Nacional. El edificio que va a ser el albergue del Ejecutivo Nacional, la Casa Rosada, lo mismo la sede del Legislativo, el Palacio del Congreso, que se hace por concurso internacional, y lo mismo el Palacio de Justicia. Los 3 poderes del Estado, los 3 ámbitos físicos de esos poderes son producto de la obra arquitectónica de la generación del 80. La imagen que la generación liberal del 80 eligió como representación del Estado retoma los elementos propios del clasicismo. Aquel clasicismo que en términos filosóficos y políticos remitía no solo a la democracia griega, sino también a la República Francesa. A la construcción de las sedes de los poderes del Estado se le suman otras instituciones, aquellas que hacen a la instauración del libre mercado. Se suman los elementos que eran indispensables para el manejo de la economía, la bolsa de comercio, la banca, los edificios de la banca, de las compañías de seguros. La necesidad de amalgamar la identidad nacional que se pretendía libre y occidental no solo implicaba la educación del soberano, sino también la homogenización de la cultura a través de la lengua española y los modos de convivencia civilizadores. Pero en la generación del 80 sí hubo en todo el país una presencia del Estado en 2 temas centrales, la salud y la educación. Francia era nuestro modelo cultural, ¿no? Es decir, las cuentas se hacían con la City de Londres en materia económica, pero la cultura la regía Francia para esta generación. Con estos fines es que la generación liberal del 80 promulga la Ley de Educación Pública, laica, obligatoria y gratuita, y para implementarla
debió dotarla de la infraestructura necesaria. Edificios que tenían que ver con la educación y la cultura. Las grandes escuelas que están en el pensamiento sarmientino, que es la ley 1420 de educación obligatoria, universal y laica, va a prohijar no solo las escuelas primarias, los distintos colegios nacionales, normales, los conocidos como escuelas palacio, todos aquellos edificios que le dan en el pensamiento de esta generación el prestigio, frontis, muchas veces adornados con bajorrelieves o con altorrelieves, columnatas, escalinatas de acceso, todos estos elementos, la idea de un templo del saber. La educación fue fundamental para esta generación y las arquitecturas que la representan también. Lo mismo la cultura. Las grandes salas de ópera del país, empezando por el Teatro Colón en Buenos Aires, pero siguiendo por el Círculo en Rosario, o por el teatro llamado Rivierindarte, hoy día Libertador San Martín en Córdoba, o por el 1 de Mayo de Santa Fe, o por el Teatro Municipal de Bahía Blanca, o el Teatro 3 de Febrero en Paraná, y los museos. El otro gran elemento, las sociedades europeas, que eran el modelo para esto, demostrar la consolidación de la cultura universal que ese pueblo iba a poder disfrutar. Son todas obras, y lo mismo que los teatros de la provincia del norte, de esta generación del 80. Son todas arquitecturas que tienen el marco de darle una figura arquitectónica visible a estas nuevas sociedades. Pero los nuevos modos de vida no solo implicaban la educación del ciudadano y la amalgama en una identidad única, sino también cuidar y proteger la higiene, la salud pública. Debía haber espacios abiertos, debía haber parques, un lugar para ideación, para disfrute, pero al mismo tiempo debe haber normas. Comienzan a trabajarse también en el tema de cloacas, de la provisión de agua, todo esto, pero fundamentalmente debe haber lugares donde la gente pudiera recibir la atención médica necesaria. Los grandes hospitales de la generación del 80, tanto en Buenos Aires como en todas las ciudades más importantes del país, son una marca clave de este periodo. Lo mismo que las escuelas y los grandes colegios. Educación y salud. Salud y educación. La República y sus instituciones, los nuevos templos que entronaban al ciudadano, fueron construidos tomando como modelo Europa. Retomando las formas simbólicas propias del ser europeo, con el que se identificaba como el paradigma de la civilización. El modelo liberal de la generación del 80 comprendía a la República como sistema político y al libre mercado como sistema económico, las formas civilizadas de la organización social. En esa matriz internacional de libre mercado, nuestro país debía limitarse a la exportación de materias primas y a la importación de bienes manufacturados o industriales de mayor complejidad. La Argentina exportaba carne y recibía pianos de cola. Una red ferroviaria que fue la mayor de América Latina, 45.000 kilómetros de red ferroviaria. En gran parte, casi en su totalidad, producto de inversiones y de diseño extranjero. Fundamentalmente británico, en segunda medida francés o belga. Lo mismo todo el trabajo en los puertos, en el almacenaje para granos, etc. Es decir, un país que producía bienes primarios tenía una red que los llevaba hacia casi un único punto de salida. Aquel sistema económico que Octavio Getino y Pino Solanas denominaron neocolonialismo, en la recordada Hora de los Hornos, vino a reemplazar la dominación colonial española por una alianza entre las clases terratenientes, exportadoras de materias primas, y el Imperio Británico. Buenos Aires fundamentalmente, y en menor medida Rosario y Bahía Blanca, y un punto de exportación de bienes primarios. Yo no soy economista, pero creo que todo el mundo debe saber muy bien que cuando uno vende nada más que bienes primarios, el valor es uno. Pero si luego quiere, porque los necesita para producir otros elementos, incorporar bienes industriales, el valor pasa a ser 10, 100 o 1000. Solo con toda la calidad y el tipo de San Juan, con gran fuerza, con gran tamaño, un toro que está dentro de la línea moderna que hoy en día buscamos. Y miren un poco lo que es la expresión de ese mate, lo que es la cabeza, lo que es ese ojo. Pero la verdadera innovación del modelo de dominación impuesto por Inglaterra fue la creación del sistema financiero internacional con los recordados empréstitos. Ya no se trataba de dominar mediante ejércitos como en el periodo colonial, sino aplicando la dominación financiera a través del endeudamiento. Inglaterra nos prestaba grandes capitales a devolver a muy largo plazo,
con la condición de que compráramos bienes industriales y manufacturas que ellos mismos producían. Todo esto con la complicidad de las clases terratenientes locales. Los ferrocarriles británicos trasladaban las materias primas hacia el puerto y regresaban cargando los bienes industriales que llegaban al puerto desde Europa. Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, importante centro agrícola ganadero, con un puerto con 3.200 metros de muelle de piedra, con capacidad para 40 buques de ultramar a la vez, 26 guinches de 1.500 a 25.000 kilogramos, graneros y galpones para 250.000 toneladas de grano. Con el paso de las décadas, el fortalecimiento de Estados Unidos y el alto costo que tuvo la Primera Guerra pusieron en crisis el sistema neocolonial británico. El sistema bancario y financiero creado por la sólida Inglaterra fue emulado luego por Estados Unidos, que entró en crisis a finales de la década del 20 por la sobreemisión de títulos. En el plano mundial, una especie de parálisis, ¿no?, de las relaciones económicas entre los países y dentro de los países en todo el sistema productivo. Los inversores compraban acciones con la esperanza de venderlas a un precio más alto en el futuro, en lugar de invertir en empresas sólidas. Esta crisis tuvo derivaciones políticas, no solo económicas. Listen, Jack, you better get on the Union National Bank and take your money out of there. Don't ask me how I know. I tell you it's on the rocks. And they got any friends, you better tell them too. You better give all the men in your plant a couple of hours off to get their money out. Tell Mrs. Hardy to tell everybody in the apartment house. All right, I'll get it or bust a few noses. Holy smoke, I'll get right down there if I have to fly. Run down there and get your money at once. Hello, dear, listen, have you heard the news? Oh, please hurry, just now. The Union National is something. I told you we should have put it in the vault. Leave it to the Union National Bank. Call the Kincaids and tell them about it. I don't know what's wrong with the bank. I wouldn't trust anybody. Everybody's taking their money out. Union National's broke. Holy John Julius Priest. Yeah, Gicha, come out, David. Our money is all gone. I tell you, it hasn't a chance. All right, honey, I'll go right down. You better hurry up, too. If you don't hurry, don't lose a moment. What will we do? I'm going right down. Why take any chance? Mother just told me. That dirty dog. I just heard it. Tipping you off. Bank's broke. Don't hurry up. La crisis del 30, originada en el crack de la bolsa de Nueva York, significó una suerte de parálisis a escala mundial, no solo en las relaciones económicas entre los países, entre los países y hacia adentro de los países, sino también el fin de todo un sistema político, ¿no? La sociedad liberal, llamémosla, significó la desaparición del Estado liberal. I'll need some more money. All the depositors are withdrawing. I know. I'll get you some. La repercusión económica que esto tuvo en el país debilitó el modelo liberal. Un modelo que en apariencia mostraba una república democrática, pero que tenía un sistema electoral corrupto. Gracias al presidente Roque Sáenz Peña, un gran presidente argentino, finalmente se declara la obligatoriedad del voto universal y secreto, que permite que haya un cambio sustantivo, que es la llegada al poder del primer gobierno popular del siglo XX, el gobierno que va a encabezar don Hipólito Yrigoyen. Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible. No bastan las fuerzas del orden para detener la marea humana que crece con el correr de las horas. Es el prólogo de la apoteosis. Yrigoyen es presidente. No solamente modificó las relaciones económicas entre los países y en el mismo país, sino también modificó las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones incluso culturales, la desaparición del Estado liberal, ese estado del dejar hacer, del dejar pasar, ¿no? Reemplazado, digamos, por un Estado interventor en todas las relaciones
no solamente económicas, sino también en las relaciones sociales. ¿Por qué está hablando este hombre de estos temas y no de la arquitectura? Porque sin estos temas no hay arquitectura. Y cuando hablamos de esto y le damos una dimensión histórica un poco más amplia, vemos que es abarcar un poco la historia de la humanidad. Cuando digo la historia de la humanidad, podemos arrancar en Ramsés II y terminar en Stalin. O podemos seguir con Luis XIV y hacerle un lugar a Franklin Delano Roosevelt, el gran presidente norteamericano. La instauración de un nuevo modelo que Longoni define como interventor requería de una nueva imagen, debía remarcar su presencia, no solo rompiendo con la escala de lo existente, sino también con las formas de su entorno. A diferencia de otras disciplinas, la obra de arquitectura es costosa y cuanto más significativa en volumen y alcance, más inversión requiere. Estados Unidos cambia dramáticamente su concepción no intervencionista del Estado en la economía y se dispone a salir de la crisis con una inversión monumental en obra pública. Esa reacción de Estado interventor tiene distintas expresiones en distintos países. Quizás la más reconocida o la más exitosa de esas reacciones fue el New Deal de Estados Unidos, que a través de una obra monumental que fue la urbanización o del valle del río Tennessee, una enorme extensión territorial que generó no solamente energía económica que permitía en bajo costo reactivar la industria, sino también irrigar grandes extensiones, crear nuevas ciudades, en fin, una planificación que significó un gran cambio en la vida de la población. El valle del río Tennessee era una de las zonas más deprimidas económicamente. Abarca 7 estados y ocupa una superficie de más de 40.000 millas cuadradas. En mayo de 1933, el presidente Franklin Delano Roosevelt firma el acta de creación de la Autoridad del Valle de Tennessee como parte del New Deal. En otros países, el New Deal se llamó, por ejemplo, en Rusia, planes quinquenales, en los países como Italia o Alemania, también tuvieron sus planes de reactivación, que de alguna manera lo que planteaban era como siguiendo las propuestas de Keynes, ¿no? Que planteaba que la obra pública podía ser, digamos, el motor de la reactivación. En nuestro país, la llegada al poder del general Agustín P. Justo, mediante elecciones en las que el radicalismo, principal partido popular, estuvo proscripto, dio origen a lo que conocemos como la década infame. Sobre todo por un célebre pacto, el pacto Roca-Runciman. Roca era Julito Roca, el hijo del presidente Roca, y que era el vicepresidente de Justo. Y Runciman, el funcionario inglés, con el cual se realizó un pacto por todo el tema de seguir proveyendo de carnes a Inglaterra, con condiciones que eran lesivas para la Argentina. A pesar del mote que la historia legó al gobierno de Justo, su plan de obras públicas fue tan relevante que podría decirse que modificó la matriz económica argentina. Dejemos entonces toda esa parte infame de la gestión del presidente Justo y vayamos a la parte que no tiene nada de infame, que fue su manejo del Estado. A Justo le toca, por ejemplo, adecuar el sistema de transporte al nuevo combustible a base de petróleo, la nafta. Es así que para la mayor circulación de camiones, colectivos y automóviles, crea Vialidad Nacional, comienzan a pavimentarse las principales rutas y diseña un plan vial
que refuerza con un proyecto turístico de élite. También transforma la ciudad de Buenos Aires con la construcción de las grandes avenidas. La avenida 9 de Julio, las diagonales norte y sur, el ensanchamiento de Corrientes y la avenida de Circunvalación, la General Paz. A diferencia de cómo se dio este plan de gran inversión en obra pública con fines de reactivación del empleo en los Estados Unidos, en la Argentina no todo fue planificado desde el Estado Nacional. Provincias y municipios también tuvieron un rol central. Es en este contexto que Francisco Salamone es convocado por la Municipalidad de Villa María y la comunidad de Las Varillas. Salamone fue consciente del tiempo que le tocó vivir. Tenía que darle a la imagen de la obra pública un diseño que la diferenciara del proyecto liberal. Una nueva forma disruptiva que representara al Estado moderno. Luego pasa al Valle de Punilla, que sería esta primera etapa, y luego, desde el 34, se instala ya definitivamente, digamos, en Villa María. Aquí comienza otra cosa, porque cambian también sus comitentes. Empiezan a ser los municipios sus clientes. Le encargan varios trabajos en Villa María, algunos que tienen que ver con la cuestión urbana, remodelación de algunos pasajes, la Plaza Independencia, bueno, y sobre todo el Palacio Municipal, que era era una gran deuda, era una floreciente ciudad, pero todavía no tenía un palacio municipal. Lamentablemente, el proyecto monumental del Palacio Municipal de Villa María no llegó a construirse, pero sí uno más modesto y no por eso menos original, el de Las Varillas. La sede que Salamone construye para el municipio de Las Varillas será la primera de una serie que se constituye como toda una tipología dentro de su legado, el Palacio Municipal. La ciudad de Las Varillas está ubicada al este de la ciudad de la provincia de Córdoba. Está en un lugar estratégico, ubicado en un lugar estratégico porque coincide con dos rutas muy importantes de nuestro país, que es la ruta 158, que es nacional, y la ruta 13, que nos vincula con todas las capitales provinciales, y la otra nos vincula con otros países, como es la ruta del Mercosur. Desde su fundación hasta 1918 era una comisión municipal y desde allí se crea el municipio de Las Varillas. A partir de ahí, bueno, todas las actividades se fueron dispersando en distintos lugares de la ciudad hasta que en 1934 el intendente de ese momento adquiere el terreno donde se instala el primer edificio al Arzobispado de Córdoba. Bueno, desde ahí, en 1934, empiezan a... es el primer contacto que se tiene con el arquitecto ingeniero Francisco Salamone, porque residía en la ciudad de Villa María, muy próximo a nuestra localidad. Lo convocan para hacer una inspección técnica a un edificio que era el cine, teatro, y bueno, por las condiciones en que estaba el techo, y desde ahí se relacionan. A partir de ahí, ya a finales de 1934, lo convocan para que desarrolle el proyecto de este edificio que bueno, en el que hoy nos encontramos. Este edificio se inaugura en 1936, donde albergan todas las actividades de ese momento, donde se desarrollaban las tareas municipales. Estaba la intendencia, estaba todo lo que era agua, el Consejo Deliberante, en el que tiene un salón especialmente diseñado para ello. Y una de las notas de color que sabemos por el estudio que hicimos es que se inaugura en marzo de 1936, pero se trasladan las actividades antes porque no estaban buenas las condiciones económicas en ese momento para seguir alquilando otros sectores. En el proyecto de Las Varillas, lo que más interesante es que soluciona en un terreno medianamente chico, porque no es muy amplio, un edificio municipal, albergaba básicamente la parte administrativa, y lo soluciona con un patio en el eje de la ochava, o sea, el ingreso es por la ochava y con un patio circular, con columnas que parecen ser muy clásicas, pero totalmente libre de decoración. El edificio mantiene cierta simetría entre sus dos fachadas. Destaca la persistencia del arco de medio punto en la entrada,
gesto que la define como una arquitectura de transición o incluso ecléctica. El diseño incluye un patio que conecta todas las oficinas administrativas de manera única. Otro rasgo interesante es la presencia de una planta circular en el hall y la incorporación de galerías. El Palacio Municipal de las Varillas representa una fusión interesante de elementos tradicionales y modernos, una imagen de ruptura acorde al estado interventor de aquel momento. Esta obra de Salamone sienta las bases de un lenguaje propio, que se replica en sus obras posteriores y lo lleva a convertirse en uno de los íconos más destacados de la arquitectura argentina.